Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 1, verso 16 al 18, lo vamos a leer en un rato. Y celebramos hoy que la cruz y la tumba están vacías. Estar en Cristo, venimos desarrollando esta serie en este mes tan especial de Semana Santa, vimos distintas cosas en cada domingo pasado. El anterior domingo tratábamos el tema de Juan 4 y cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y habíamos visto allí distintas palabras y situaciones que nos dejaron muchas enseñanzas. En primer lugar, habíamos visto que era necesario pasar por Samaria y esa necesidad no era porque acortaba el camino. Si ustedes recuerdan que decíamos que judíos y samaritanos no se llevaban bien, para no decir que se odiaban, y que no pasaban por Samaria. Los judíos tenían que dar toda una vuelta y dar toda una vuelta llevaba más de 6 días y cruzar por Samaria 3 días, pero esa no era la necesidad de Jesús, sino había una revelación de parte de Dios, había un propósito que junto al pozo de Jacob, cuando él paró porque estaba cansado, estaba sediento, y vino la mujer samaritana y entabló una conversación súper interesante, en donde sacamos muchas enseñanzas para nuestras vidas, que ella cuestionaba cosas teológicas, históricas. Decíamos que esta mujer no necesariamente haya sido de mala vida, porque no lo dice así la Escritura, pero a través de los tiempos se transmite esto y vimos las otras posibilidades que no vienen al caso ahora de lo que pudo haber sucedido con esta mujer en esos tiempos que ellos vivían, que la expectativa de vida era de 35 años y pudieron haberse muerto todos esos maridos. Vimos ese tipo de cosas, pero lo importante es que ella llevó testimonio a Samaria y muchos conocieron de Jesús y muchos querían ver a Jesús a raíz del testimonio de esta mujer. Esta mujer recibió un mensaje refrescante, impresionante, que es para nuestras vidas también, que es el agua de vida, el agua de vida. Y también mencionaba, recuerdo, de que si era una mujer tan pecadora de mala vida, no iba a ser escuchada por su propio pueblo también. Sin embargo, ellos prestaron atención a lo que esta mujer decía, que se había encontrado con un joven judío y que le había revelado quién era ella y las cosas por venir. Habían hablado de adoración, habían hablado del Mesías, que es un concepto que los samaritanos no manejaban tanto, y fue una revelación tremenda. Y decíamos, ¿qué hacemos cuando recibimos una revelación en nuestras vidas, cuando recibimos la palabra? ¿Qué hacemos con eso? Pero simplemente un breve repaso para ver el día de hoy que la cruz y la tumba están vacías. Y cantábamos recién esto, qué importante, ¿no? Y podemos estar en Cristo justamente porque la cruz y la tumba están vacías. No por otra cosa, no es por nuestros propios méritos, no es por nuestros propios esfuerzos, no es por nuestro conocimiento, sino porque Él hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, en realidad, por todo aquel que se acerca a Él confiadamente para el oportuno socorro, como nos enseña la Escritura. Cada uno de nosotros antes estábamos lejos, nos dice la Escritura. No podíamos acercar por nuestros propios medios. Si recordamos, nos remitimos al Génesis. Muchos querían construir la Torre de Babel para acercarse a Dios, pero no se trataba de eso. Y la Escritura nos dice que, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por medio de qué? Por su sangre derramada hace más de 2000 años. Allí se resolvió nuestro problema. ¿Nuestro problema de qué? De que estábamos alejados de Dios.
no porque se nos ocurrió, sino porque lo recibimos así, porque no conocíamos, por ignorancia, por muchas otras cosas. Podemos alejarnos por el pecado, pero es la cruz de Cristo quien nos acerca. Y para esa cruz de Cristo es un motivo de regocijo para todos aquellos que nos gloriamos en Él. Porque dice Pablo, pero lejos está de mí gloriarme. Y Pablo tenía un montón de cosas para gloriarse, ¿o no? Todo lo que Pablo había hecho es impresionante, impactante. Había llenado todo el mundo conocido con el Evangelio de Cristo. Había levantado iglesias, líderes, pero dice, lejos está de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él lo ponía siempre en primer lugar a Jesucristo. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ponerlo en primer lugar a Él. Si Dios no ocupa el primer lugar, no ocupa ningún lugar. Eso es una frase que yo le he repetido en varias oportunidades, no es mía porque la copié de alguien que no sé quién era, ni me acuerdo, pero es una realidad. Si Dios no ocupa el primer lugar, no ocupa ninguno. Y para Pablo, Dios era el primer lugar. Como recién decía, él podía gloriarse, decir, miren todo lo que hice. Miren todo lo que logré. Pero sin embargo, él se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz está vacía. La cruz está vacía. Allí tenemos los relatos en los evangelios y en uno fue José de Arimatea, que conjunto con Nicodemo habían ido a pedir el cuerpo de Jesús. Y dice el verso 53 del capítulo 23 de Lucas, que bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en una sábana, después lo llevó y lo puso en un sepulcro cavado en la roca donde todavía no se había enterrado nadie. Un sepulcro nuevo a estrenar. Allí era para Jesús. Quizás no entendían mucho en ese momento. Ni Nicodemo, que había tenido un encuentro allí en el capítulo 4 de Juan, que fue de noche a verlo y le había revelado unas cuantas cosas, que no naciere de agua y de espíritu, no podrá ver el reino de Dios. Le decía Jesús a este Nicodemo, principal entre los judíos, entre los sacerdotes, un hombre que conocía la Escritura, conocía lo que estaba escrito, de que ese hombre que estaba enfrente de él había sido profetizado, pero quizás no terminaba de entender en ese momento. Pero sin embargo estaba allí en ese tiempo y fue con José de Arimatea a pedir el cuerpo y lo envolvieron en una sábana. Esa cruz de Jesús que dice que ese dolor que él tenía es incomparable. La ciencia no puede entender cómo pudo haber una persona que resista semejante dolor. Dice que Jesús salió de allí cargando su propia cruz y fue a un lugar llamado Gólgota, que en hebreo significa lugar de la calavera, allí donde lo crucificaron. Pero después quedó vacía. Él con dolor había sido torturado y cargó esa cruz y la llevó hasta el Gólgota. Pero nos recordaría lo que nos dijo en alguna oportunidad. Porque Él lo dijo, el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo, lo decíamos el otro día. ¿Y qué hizo allí? Se negó a sí mismo. Si Él podía pedir una docena de legiones de ángeles y podría haberse librado, sin embargo se negó a sí mismo. Lo que dijo para cada uno de nosotros, Él lo estaba cumpliendo. Él lo estaba cumpliendo en ese momento. En el mundo hay muchas tumbas famosas o de famosos, de todo tipo, de héroes de la historia, de gente líder de la religión como Mahoma, como Buda, pero sin embargo van a la tumba y los huesos están allí. Sin embargo,
la cruz, la tumba de Cristo está vacía. Está vacía. Eso es lo extraordinario. Dice la Escritura que las mujeres fueron a poner especies aromáticas al cuerpo como era costumbre de los judíos y se llevaron una sorpresa tremenda, no había nadie. Tuve que cancelar el funeral. No había nadie, estaba vacía porque había resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y hay gente que sigue buscando entre las cosas que no tienen vida cuando tienen que buscar al que da la vida, por sobre todas las cosas. Qué obra extraordinaria la de Jesús. Juan 20:2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y allí también las autoridades se enteraron y dijeron, vamos a ocultar todo esto, no va a ser cosa que acá se arme un escándalo, vamos a parafrasearlo en Reina Valera Torresi. Y se pagaron una gran fortuna para que se divulgara otras cosas. Y hasta el día de hoy se divulgan otras cosas. Las falsas noticias vienen de siempre, las fake news. Desde siempre. No podían tolerar, no podían entender. Y las autoridades conocían de aquel que iba a morir, iba a resucitar, porque ellos conocían las profecías. Pero no era ese tiempo, no era ese el momento, pero sin embargo fue así. La tumba estaba vacía, porque Él venció la muerte. Porque Él venció la muerte. Los 4 evangelios nos relatan esto y corroboran esto. De que realmente fue así, fue de esa manera. Y venció no solamente la muerte, venció a Satanás también. Lo venció a Satanás. Aquel que el Cristo, el Mesías que iba a venir, venció a Satanás. Dice Apocalipsis 1, 16 al 18. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y como antes decía Brenda, imaginémonos esto. Yo muchas veces le dije, hay que usar la imaginación. El rostro, o cuando a Pablo se le apareció una luz que brillaba más que el sol en el camino a Damasco. Pero acá dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando lo vi, dice Juan, caí muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. ¿Qué declaración que hace Jesús allí? ¿Qué impacto en la vida de Juan? Esa luz que resplandecía de una forma tremenda, tenía un miedo terrible. Sin embargo, Jesús, no temas. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto. Mas aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa magnificencia, algo espectacular, no hay palabra para describir ese momento. Que más adelante en Apocalipsis dice que salían como rayos de luz del Hijo del Hombre. Imagínense a Juan allí, o pensemos en la transfiguración de los discípulos allí en Mateo. Dice que resplandecían de una forma tremenda, pero la diferencia entre esa transfiguración y esto, que en ese momento con los discípulos fue temporal, y esta es permanente. Esto es para siempre. No brillamos por luz propia, podemos brillar por la luz de Cristo. No nos tenemos que apropiar de ninguna luz cada uno de nosotros. Así fue esa visión de Juan.
paralizante. Cayó como muerto de miedo, una explicación que él podía dar en sus palabras, porque quizás no lo podía expresar de otra manera. Por eso digo, usemos la imaginación, pensemos en ese momento tan tremendo. ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos? Él cayó como muerto de miedo, quizás nosotros saldríamos corriendo del miedo. Sin embargo, estaba allí ese miedo paralizante. Pero siempre está la mano del Hijo del Hombre trayendo paz sobre nuestras vidas. Como estaba aquí, su diestra la puso: Juan, no temas. Y hay un no temas para cada uno de nosotros, en las circunstancias que nos toque vivir. Un no temas para cada una de nuestras vidas. Aún en los momentos más duros, más difíciles, más terribles, más horrorosos, hay un no temas. Porque Jesús siempre está. Él siempre está. Él lo prometió y Él lo cumple. Él dijo, yo soy el que estuve muerto. Estuve, Juan, pero vivo para siempre. No solamente eso, sino tengo toda la autoridad. Me acuerdo de una empresa en donde trabajé, donde era medio un caos como venían las cosas, no había orden, y contrataron a un gerente general y puso las cosas en orden, pero él llegó porque había una disputa entre otros dos jefes y que todos querían llevarse su parte, pero nadie hacía nada. Y él apareció un hombre mayor y dijo, yo tengo la autoridad ahora, dijo. Así que se va a hacer lo que yo digo. Y realmente funcionó, temporalmente. La autoridad de Cristo es para siempre. Es para siempre. Dice que ahora tenía las llaves del reino de las tinieblas. Pertenecía al Hijo resucitado. No está en las manos de otro. Las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. Ahora, tener las llaves significa que tiene un dominio particular sobre el lugar que tienen las llaves. Vos venís acá y si no está Alfredo, Jorge, algún otro, nadie te abre las puertas. Pero las llaves para abrir o cerrar, ¿o no es así? Hay llaves más modernas que te acercás a un auto con el contacto nada más se te abre, se te enciende el auto si tocas un botoncito. Pero imaginemos este momento. Mantener las puertas abiertas o cerradas eran señal de autoridad. En la Biblia podemos tener en Mateo cuando promete las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. En Mateo 23:13 le da durísimo a los fariseos. Pobre de ustedes, dice Jesús, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Qué suave que era Jesús, ¿eh? Con los religiosos, durísimo. A los demás los aman. Pero esto porque tenían el conocimiento. Pero creían que tenían todo. Y le dice, hipócrita, ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Otra vez, yo me imaginaba este momento mientras leía. Gente que estaba sedienta por entrar al reino de los cielos, tenía conocimiento porque las escrituras se transmitían de alguna otra manera en la sinagoga con los maestros de la ley. Pero ellos eran los que decidían. ¿Cuántos años siguió después con esto, con lo mismo? Por muchísimos años. No hasta hace mucho tiempo las misas eran en latín. ¿Quién entendía? Y en nuestras congregaciones también. Parece que era exclusivo de algunos.
A este entra y este no. Yo a Jesús le digo, ¿quién te crees que sos? Y acá Jesús, yo porque soy suave, acá le dice hipócritas. Porque no entraba la gente, pero ellos tampoco entraban. Es bien clarito Jesús. Tenían que pedirle permiso a los fariseos para entrar al reino de los cielos. En Lucas 11:52 dice también, otros eran expertos de la ley. Pues realmente conocen las Escrituras. No es que no. Porque se apropiaron de la llave del conocimiento acerca de Dios. Ustedes mismos no entraron ni tampoco dejaron entrar los que estaban tratando de hacerlo. Se guardaron las llaves del conocimiento. O sea, conozco, pero no enseño nada. Yo lo interpreto de esa manera. Conozco mucho, arreglátela solo. Si lo más grande que hay es conocer para transmitir, para enseñar. Pero sin embargo ellos obraban de esa manera, para que la gente no pudiera acceder a ese conocimiento. Qué raro, ¿no? Sigue funcionando así en muchos ámbitos. Cuando la gente no conoce, no sabe qué hacer, porque es parte de la educación. Si se le niega la educación a la gente no puede avanzar. No solo el reino de los cielos tiene puerta, como decía, sino también la del infierno, el mundo inferior. Y ese hijo de hombre, como lo describe Apocalipsis, cuyo rostro irradia esa gloria, ese poder, tiene la autoridad no solo del cielo, sino también de las profundidades. Él tiene la autoridad. No la tiene ningún otro. El que dice yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, él dice ahora soy el resucitado, el que vive ahora mismo, el que es, el que era y el que está por venir, dice más adelante. Pasado, presente y futuro. El que es, el que era y el que está por venir. Por eso, él está describiendo acá, ya con la cruz y la tumba vacía. Y por eso podemos decir cada uno de nosotros que Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Porque así lo declara la Escritura también. Pablo dice, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Y se había declarado también en Colosenses el apóstol Pablo. Acá dice que arrebató las llaves, pero ya la autoridad la tenía desde antes. Toda condenación que había en contra nuestra, porque en Romanos 8 habíamos dicho, cuando empezamos toda la serie, ninguna condenación hay en Cristo Jesús, Romanos 8:1, dice en Colosenses que a través de este acto extraordinario de Jesús, en la muerte, la resurrección, dejar la cruz vacía, la tumba vacía, que anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Muchas cosas contrarias en contra de tu vida y en contra de mi vida. Pero yo no hice nada. Como comenté alguna vez que alguien me dijo, yo nunca pequé. ¿Se acuerdan que les dije que pensaba que venía un carro de fuego y me lo arrebataba y me quemaba el fuego a mí? No, había aquel que tenía la llave del infierno, el mismísimo Satanás, tenía cosas en contra nuestra. Y él anuló, había un acta, o sea que está escrito, de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me imagino una gran vidriera así, exhibido todos estos que te acusan, que me acusan. Los avergonzó, diciendo no tienen autoridad.
se les acabó acá en la cruz que ya está vacía. Así los exhibió públicamente. Por eso decimos que Él es digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, de todo honor. Él es digno. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Dice Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cómo lo describe Juan? De tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Ese poder de expiación, de tomar el lugar de otro, eliminar toda culpa que había en contra nuestra, tiene un efecto redentor sobre todas las generaciones. Cuando en el Éxodo el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, la última de las plagas fue que tuvieron que pintar con el cordero los dinteles de la puerta. Y era un signo de expiación, de redención para el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Pero la sangre de este cordero inmolado es un signo de limpieza, de redención para mi vida, para tu vida, para todo aquel que se acerca con confianza. Con confianza. Qué importante es entender el porqué de esa cruz y esa tumba que están vacías. Entender lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Porque Él resucitó están vacías. Y dice Pablo también, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Lo cantábamos antes. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también Pablo dice en Romanos que somos más que vencedores. Recordemos lo que recién decía, que arrebató las llaves. Él es el que tiene la autoridad y nosotros tenemos victorias por medio de Él. Cada uno de nosotros tenemos victoria por medio de Jesucristo. Para ir terminando, recordar que la cruz y la tumba vacía significa que Él está vivo. No podemos dejar de decir eso. Él está vivo. Porque Él vive, triunfaré mañana, dice el himno. Significa que hay victoria para nosotros. Por eso recién leía, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Victoria sobre qué? Primero para tener vida eterna. Y después sobre las situaciones que nos toquen vivir, si ponemos nuestra confianza en Él. Porque lo declara la Escritura, es una promesa. Es una promesa firme. Significa que también vamos a resucitar. Primera Corintios 15 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo tenía una claridad y lo puede transmitir de esa forma, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Al toque de la trompeta seremos resucitados. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Significa vida eterna. Dice Juan, capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él pregunta, ¿crees esto? ¿Por qué lo preguntará Jesús? Yo me pregunto, ¿por qué lo preguntará? Él está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? ¿Realmente lo creemos? Porque le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo. Yo digo, yo voy a vivir hasta los 96. Porque vengo de una familia de gente longeva, entonces tengo posibilidades. Pero ¿lo creemos que realmente es así? Es para pensar, ¿no? Significa esperanza. No hay circunstancia en nuestras vidas que el Señor no esté presente. Él siempre está. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No hay circunstancia que Él no pueda vencer. No lo hay. No lo hay. Dice 1 Pedro, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza de vida. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y dar gracias a Dios por tan grande sacrificio. Recordar lo que Él hizo. No solamente cada Semana Santa, sino cada día de nuestras vidas. No solo recordar, sino reconocer lo que hizo por tu vida, por mi vida. Y creer que esto es así. Creer que es el que tiene la autoridad y que puedo vivir en victoria a causa de Él. Porque es Él quien me da la victoria. Es Él quien me hace victorioso. Solo se trata de Él. Es Él que cuando todos celebraban allí su muerte, ese sacrificio terrible, esos latigazos que recibía, pero Él tenía en su mente tu rostro, mi rostro. Él enmudeció como ovejas que son llevadas al matadero, dice Isaías. Él sufrió cada latigazo, cada clavo, el derramamiento de esa sangre, pero yo puedo imaginarme que Él no solamente veía ese rostro, sino que cada gota de sangre limpiaba cada una de nuestras vidas y a la humanidad que pueda abrir su corazón y entregarse a Él. Reconocerlo a Él. Porque todo se trata de creer y de reconocer. Para vivir como Cristo y no como yo quiero. Para ser como Él quiere que se hagan las cosas. Para hacer su voluntad, como terminábamos hoy en el último día de ayuno.
Se trata de eso, de Él y de hacer su voluntad. Recordar que la cruz y la tumba están vacías. Y lo hizo por amor. Un amor incomparable. Único. Único. Si hay alguien que en esta mañana quiera reivindicarse y reconocer, Señor, reconozco que se trata de ti y de tu amor. Te reconozco como verdadero Señor de mi vida. Reconozco que derramaste tu sangre, que diste tu vida por mí, para que no tenga una muerte eterna, sino que yo también tenga vida eterna. Habrá alguien esta mañana que simplemente levante sus manos en ese reconocer, en percibir que no se puede seguir así, sino solo se puede caminar con Él, con Cristo, el verdadero transformador de vidas. Y aún seremos transformados, como leíamos recién. Padre, gracias. Gracias por ese amor, sin precedentes, sin comparación, único y especial. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.